Muy bien, mis hermanos, entonces vamos al capítulo 3, conquista y posesión de Canaán. Vamos a hacer un pequeño recorrido desde el libro de Josué hasta el primer libro de Samuel. Hoy vamos a llegar hasta la diapositiva número 24, que nos llevará a la historia de Ruth, ¿verdad? Y la parte que quede pendiente la veremos el próximo lunes. Entonces vamos entrando. Como ya todos tienen su material, ¿verdad? Su libro de Antiguo Testamento, ahora es más fácil que usted lleve todo lo que vamos abordando. Ahí pues usted lo puede ir checando bien con un marcador fluorescente o como usted guste, ¿verdad? Para que pueda irse dirigiendo con la clase. Josué, conquista de la tierra prometida. Vemos el autor y fecha. La tradición judía dice que Josué es el autor del libro que lleva su nombre. Hay dos versículos en el libro que mencionan escritos que tienen conexión con él. Eso está en Josué capítulo 18, verso 9, capítulo 24, verso 26. Los israelitas invadieron a Canaán aproximadamente en el año 1400 a.C. Bueno, ¿cuál es la tradición judía? Esto se menciona siempre cada vez que abordamos un libro del Antiguo Testamento y también decir los libros del Nuevo Testamento. Pero en referencia a la tradición judía es la opinión de los eruditos judíos que son personas expertas que conocen muy a profundidad las fuentes y las raíces, por decir así, de estos temas tan importantes como lo son la autoría o la paternidad literaria de los escritores sagrados. Algunos fueron contemporáneos o familia o muy de cerca de aquellos hombres que también estuvieron de cerca con personajes pues que tienen todo el conocimiento para decir, bueno, este libro fue escrito por, en este caso, el líder Josué, ¿verdad? Entonces, esa tradición judía es muy fidedigna, su fuente, o es una fuente muy fidedigna, porque cuando hablamos de tradición, hablamos de la transmisión oral, ¿verdad? Llamada Masora, que es la transmisión oral del texto del Antiguo Testamento. Esa transmisión se convirtió en una tradición. Guardar copias, hacer copias, guardar copias para que las futuras generaciones puedan conocer el texto del Antiguo Testamento. Uno de los grandes privilegios que Dios le concede a uno, por ejemplo, a mí me toca enseñar exégesis bíblica del Antiguo Testamento y uno de los privilegios tan hermosos es conocer el texto del Antiguo Testamento, cómo fue construido, cómo fue conformado, cuáles fueron los procesos que atravesó el texto del Antiguo Testamento y por supuesto cómo fue conservado, que esto es lo más fundamental. Por ejemplo, los copistas, los escribas o copistas desempeñaron una función muy fundamental, muy titánica al escribir copias, por ejemplo,
del libro de Isaías, de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, libros históricos como el que estamos viendo, estudiando el libro de Josué, Jueces, otro libro histórico, Ruth, otro libro histórico, libros poéticos como Eclesiastés, como Cantares, la Masora o la tradición, ¿verdad? La tradición judía se encargó de mantener intactas estas copias de los originales. El mundo entero, o nosotros, no tenemos, como humanidad, ¿verdad? Como humanidad no tenemos manuscritos originales. No. Lo que tenemos son copias originales de los manuscritos originales. Por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? Hallados en la zona atlántica de Israel, en unas cuevas o las cuevas de Qumran. Ahí fueron encontrados muchos pergaminos escritos, copias escritas del libro de Isaías, de muchos fragmentos importantes que por supuesto aportan un condimento más sustancial para tomar en cuenta o para considerar, ¿verdad? Considerar que tenemos una fuente fidedigna de lo que es la tradición judía. Eso fue lo que más le importó a la tradición judía, mantener intactas las copias de los libros del Antiguo Testamento. Entonces, esa opinión judía dice: Josué es el autor del libro, aunque los capítulos finales de Josué, cuando él fallece y todo, pues alguien los tuvo que escribir, pero eso es irrelevante por cuanto el libro completo de Josué está inspirado del capítulo 1 hasta el final. Algunos versículos de Josué muestran que el autor vivió durante el tiempo que Israel conquistó Canaán. Por ejemplo, lea Josué 6:25. Este versículo muestra que el autor vivió en el mismo tiempo de Rahab, ¿verdad? Yo creo que ustedes conocen la historia de Rahab. Y Rahab, pues, era una mujer prostituta en Canaán, que vivía dentro de Jericó. Y ella, pues, colaboró, pues la Biblia le llama que eso fue por fe, ¿verdad? Como lo dice el escritor de la carta a los Hebreos, y la coloca en la lista de los hombres y mujeres vencedores por la fe. Entonces, el intercambio de información que tuvo Josué con Rahab y todo eso, eso muestra de que el escritor estuvo en el tiempo de la conquista de Jericó. ¿Quién escribió sobre la muerte de Josué? Josué 24, 29 al 30 puede ser alguno de los ancianos que haya vivido, más que él pudo haberlo registrado. Eso está en Josué 24, 31. Josué murió cerca del año 1375 a.C. Tenía 110 años de edad. Así podemos fijar la fecha de la escritura del libro aproximadamente en los años 1370 al 1375. Eso es una posible fijación de la fecha en que se escribió el libro de Josué. Es importante considerar el contexto histórico, cultural del libro de Josué. Es importante considerar el contexto religioso, el contexto político, el contexto, todos los contextos posibles. Eso es importante cuando queremos estudiar un libro de la Biblia de forma técnica, aplicando un poco la exégesis.
nos ayudará a contemplar todos los contextos posibles, el contexto cultural es muy importante, el contexto geográfico es muy importante para que tengamos una idea más amplia, ¿verdad?, de lo que nos da la misma Biblia, ¿verdad? Eso le ayuda a comprender el texto sagrado. Bueno, quien haya escrito los últimos capítulos del libro de Josué, pues es irrelevante. Lo importante es que el libro se completó y hoy tenemos un libro muy precioso. El libro de Josué, hermanos, es un libro muy maravilloso que contiene el texto más famoso de la historia de la Biblia. Esfuérzate y sé muy valiente, ¿verdad? Creo que todos conocemos ese texto bíblico, esfuérzate y sé muy valiente. Estudiar el libro de Josué es un libro muy inspirador, ¿verdad? Fomenta mucho la fe. Cuando Josué oró para derrotar a Amalek, ¿verdad? Cuando detuvo el sol y detuvo la aparición de la luna, el sol se estaba ocultando, o sea, eso es algo grandioso que ni el mismo Moisés lo hizo, ¿verdad? Pero vemos en la escena de un líder extraordinario que tenía el respaldo absoluto de Dios y nos motiva, amén, cuando estudiamos el libro de Josué, ya con una perspectiva más teológica, ¿verdad? Más teológica y por supuesto más bíblica. O sea, considerando todos los elementos necesarios para comprender más lo que el escritor sagrado trató de decir. Usted cuando estudie un libro, nunca lo estudie o lo lea de acuerdo a lo que usted comprenda, ¿no? Usted trate de investigar qué es lo que quiso decir el autor o el escritor, perdón, qué quiso transmitir el escritor sagrado. Eso lo llevará a contemplar el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto político, religioso, geográfico, demográfico, a considerar las costumbres, a considerar un montón de cosas que lo van a alimentar de una manera increíble. Increíble. Bueno, vamos a ver el título, tema y propósito del libro de Josué. Hemos estudiado la ley. Bueno, ya vimos los 5 primeros libros de Moisés. Ahora estamos comenzando nuestro estudio de los 12 libros históricos. Josué a Esther, los libros históricos de Josué a Esther. Josué es el personaje principal de su libro. Después que Moisés murió, Josué dirigió al pueblo a cruzar el Jordán. Entonces ellos iniciaron la conquista de Canaán y se establecieron allí. El libro de Josué abarca de 25 a 30 años de la historia de Israel. Imagínese usted, 25 a 30 años se contempla que se fue redactando este libro, porque si hay algo que Josué aprendió de su maestro fue escribir, ¿verdad? Josué aprendió ese arte de dejar memorias, ¿verdad? Eso es parte de lo que se llama la tradición, ¿verdad? La tradición que está en la sangre del pueblo hebreo. Entonces, 25 a 30 años se presume que se tardó la escritura del libro de Josué. En las escrituras hebreas, Josué es la primera parte de una sección llamada los profetas. Esta sección incluía a los profetas anteriores y a los posteriores. Los profetas anteriores son 4 libros: Josué, Jueces y los 2 libros de Samuel. Los 2 libros de Samuel son considerados un solo libro, y está primer y segundo libro de los Reyes como un solo libro. ¿Por qué se referían a estos libros históricos como profetas en la escritura hebrea? Pues porque registran el cumplimiento de lo que Dios anunció mediante Abraham, ¿verdad? Mediante Abraham. Ahora, quiero explicarle un poquito por qué
¿por qué la mención de profetas anteriores y profetas posteriores? Bueno, los profetas anteriores se debe a que cuando se rompe el orden teocrático, ese es el punto final de una era teocrática y es el punto de inicio de una era de monarquía. La era teocrática es todo lo que Dios vino haciendo desde Abraham, su trato con Moisés, su trato pues con los patriarcas, su trato con Josué, el trato de Dios con los jueces, ¿verdad? Era un gobierno teocrático o gobierno de Dios. Dios era el rey absoluto en el pueblo de Israel. Ante la identidad, la memoria, la conciencia, la idiosincrasia, la vida como congregación, Dios era el centro. Entonces, los profetas de ese tiempo son los que dice el argumento de que estos hombres fueron usados por Dios para anunciar cosas y se cumplieron. Por eso fueron llamados profetas y aquellas promesas que Dios le entregó a Abraham se cumplieron. Entonces se llaman profetas anteriores, o sea, anteriores al periodo de la monarquía. Y el punto de inicio de la monarquía es cuando, pues Samuel, ahí lo vamos a ver nosotros, Samuel unge a Saúl como el primer rey de Israel y ahí comienza el periodo de la monarquía. ¿Ok? Entonces, los profetas que están en el periodo de monarquía, llámese profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos los profetas mayores y menores considerados dentro de este periodo, se llaman profetas posteriores. Bueno, ese es un poco de argumentación, por eso es importante que usted, cuando vea la clase, usted haga el resumen, porque debe de volver a ver la clase para construir su resumen. Bueno, entramos al contexto histórico. En el contexto histórico veremos, bueno, aquí está un poco resumido, en su libro está un poquitito más ampliado, usted lo puede leer a cabalidad, por supuesto. Entonces, ¿cuáles eran las condiciones de Canaán? Josué comienza cuando Deuteronomio termina. Los israelitas estaban acampando en el río, y el río Jordán se encontraba entre ellos y Canaán. Alcanzaban a ver la tierra prometida. Ya Moisés había muerto y había dejado el liderazgo de Israel en manos de Josué. Mire usted qué difícil desafío para Josué. Ponerse la camisa del gran líder Moisés. Josué sabía lo que se estaba enfrentando. Josué sabía que no era una congregación fácil. Josué sabía que esa congregación tiraba piedras, y piedras literales. Pero lo que también Josué sabía es lo primero que Dios le hace saber: como estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo. De eso estaba seguro el gran líder Josué, el respaldo absoluto de Dios para su vida, para desarrollar la misión, la tarea que Dios le había comisionado a hacer. El respaldo de Dios es la garantía de todo ministerio. Si no has sido llamado, es muy difícil prevalecer. Es muy difícil. Lo más seguro es que fracase. Pero Josué tenía el respaldo de Dios y Dios estaba con él. La tarea que venía por delante no era fácil. No era fácil. Usted puede decir, bueno, ¿por qué Moisés muere?
¿Por qué Moisés muere antes de entrar a Canaán? Bueno, pues primero porque Moisés desobedeció. Moisés desobedece cuando golpea la roca y Dios le ordenó hablarle a la roca. Entonces Moisés traspasó la orden de Dios. Entonces Dios le pone un límite y la vida de él llegaba hasta cuando Israel llegaba a la frontera de Canaán. O sea, más allá no podía cruzar. No podía cruzar Moisés porque cuando Dios dice no es no. Y Moisés le rogó, ¿verdad? Le rogó que por favor lo dejara entrar. Le dijo que no. Le dijo, ya no hables más del tema. Entonces hasta ahí llega la vida de Moisés, porque Moisés pudo seguir viviendo más tiempo. Pero vemos la historia que lo que venía no era para Moisés. Lo que venía no era para Moisés. Ese no era su arte. Era el arte de la guerra. Era el arte de la estrategia militar. Era el arte, era el papel de un general militar con capacidades, con carisma, con un liderazgo ganado. Josué era el indicado para continuar este trabajo y Dios estaba con él. Entonces, las ciudades de Canaán, la mayoría de la gente de Canaán vivía en ciudades seguras. Las ciudades cananeas eran frecuentemente construidas sobre colinas y rodeadas de altos y gruesos muros. El gobernador de una ciudad regía el área alrededor de ella, o sea, eran ciudades, mis amados, indestructibles, inconquistables. No eran vulnerables, eran fortificaciones bien seguras. La gente en una ciudad amurallada podía resistir a los enemigos por mucho tiempo, si tenían agua y alimentos suficientes. Así que parecía difícil que los israelitas pudieran conquistar Canaán, pero Dios tenía un plan. O sea, una ciudad amurallada significa que sus puertas están cerradas, no se abren. Nadie sale, nadie entra. Porque la ciudad está en alerta roja, está en alerta de guerra, así como está Israel en este momento, que hay que orar por Israel, por la paz de Jerusalén. Hay que orar por la nación del bendito. Entonces, como era tan fuerte, tan segura la ciudad, podía resistir mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Por qué? Porque esas ciudades estaban construidas con almacenamientos enormes de alimentación y de agua. Así es que podían resistir mucho tiempo los combates. Ese es un poco del contexto histórico. Ahora veremos un poco de la religión. ¿Cuál era la religión o qué tipo de religión era los asentamientos humanos en Canaán? Pues una de las ciudades, Jericó. La religión, los cananeos eran politeístas, adoraban a muchos dioses. Politeístas son los que adoran a muchos dioses. Monoteístas son los que adoran a un solo Dios, ¿verdad? Son los que adoran a un solo Dios. El panteísmo es el que llama a Dios a los árboles, al agua, a la lluvia, al sol. Ese se llama panteísmo. Bueno, en la clase de apologética y sectas veremos todas esas titulaciones, todos esos tipos de religión las veremos allí, ¿verdad? Se va a cansar usted. Bueno, ahora, la deidad principal de los cananeos era el toro o el dios creador, ¿verdad? Era él, ¿verdad? Ese era el nombre, él era su dios, que era figurado, representado por un toro. Los cananeos adoraban a Asera.
la esposa de él. Ellos decidieron llamar al hijo principal de él Baal, que significa Señor de la tormenta. Baal significa Señor de la tormenta o Señor del trueno, que eso está en el libro primero libro de Reyes, capítulo 18. Los cananeos creían que Baal reinaba como rey de los dioses. También creían que Baal controlaba el cielo, la tierra y el nacimiento de los niños. Eso era lo que creían los cananeos. Tenían una religión muy herética. Las historias de Canaán contaban que los dioses eran crueles y perversos. Muchas costumbres religiosas de los cananeos reflejaban la naturaleza de sus dioses. Los arqueólogos creen que esta gente sacrificaba a sus niños, tenían rameras religiosas y adoraban serpientes. Moisés conocía a los cananeos y sus dioses, por lo que mandó a los israelitas destruir completamente a esta gente malvada, porque de no ser así, inducirían a Israel al pecado. Eso está en el libro de Levíticos 18, 24, 28, Deuteronomio 12, 31, 20, 17 al 18. Bueno, esa era la religión de los cananeos. Ahora entiende usted por qué Dios le dice a Josué, no dejarás nada, nada con vida, ¿verdad? Esa era la orden estricta del dueño de la tierra, no dejarás a ninguno con vida, porque se trataba de ocupar la tierra solamente con la estirpe israelita. No debía de haber mezcla de los cananeos ahí, porque como Dios conocía la inclinación del corazón de Israel, que siempre tendía a pecar, entonces le dije, no dejes nada vivo, ni niños ni nada, porque en el futuro ellos te harán tropezar, te harán pecar. Y lastimosamente Josué no cumplió al 100% esto. Veamos el trasfondo del libro de Josué. El trasfondo de Josué, el escritor, ¿verdad? El líder. Cuando hablamos de trasfondo, hablamos quién fue, quién es, qué hizo, qué méritos tenía, qué alcances logró, ¿verdad? Por ejemplo, al principio Josué se llamaba Oseas. Antes de conocer a Moisés, se llamaba Oseas, que significa salvación. Eso está en Números 13:8. Pero Moisés le cambia el nombre por Josué, una palabra hebrea que significa el Señor salva. Como usted puede ver, es una tradición cultural, es un rasgo cultural el cambiar los nombres. Correctamente. Josué era un tipo de Jesús, Moisés era un tipo de Jesús, Noé era un tipo de Jesús, Melquisedec era un tipo de Jesús, era una tipología personal, ¿verdad? Eso se llama tipología personal. Entonces, Josué, el nombre de Josué significa el Señor salva. El nombre Jesús viene de esa palabra. En griego, Josué era un líder bien preparado y fue esclavo en Egipto. Bueno. Del nombre de Josué se deriva en hebreo, creo que es Yeshua. Unos dicen Joshua. Bueno, no tengo mucho dominio en el hebreo. Pero sí se deriva del nombre de Josué, ¿verdad? La misma raíz produce el nombre de Jesús en hebreo, que significa el Salvador. Aquí no hay una cosa importante que no podemos dejarle escapar. Josué era un líder bien preparado. Esto es algo grande. Qué importante es que el líder se prepare. Pastores,
obreros, evangelistas, mentores, maestros, necesitamos prepararnos, necesitamos equiparnos, necesitamos llenarnos. Entre más aceite tiene la lámpara, su luz va a irradiar a todo lo que esté alrededor. Entonces, es fundamental prepararse. Si Josué no hubiese estado preparado, si Josué no hubiera recorrido su caminar a la par de su maestro, Dios no lo elige como el sucesor. Josué era hueso del hueso de Moisés. Así de sencillo y así de simple. Estaba equipado, estaba preparado. Moisés subió a la montaña, Josué subió con él como su asistente. Y ahí estuvo hasta que Moisés descendió. Entonces, mis amados hermanos, no es una opción prepararse como líder. Debería de ser un mandato. Debería de ser una ordenanza en la vida privada y personal de cada pastor, de cada obrero, de todo aquel que tiene un ministerio en sus manos, que por gracia del Salvador nos llamó de lo vil y nos puso junto a Él para poner su evangelio en nuestras manos. La gracia ha sido superabundante en nuestras vidas, pero nuestra posición debe de ser prepararnos. Prepárese, pastor. Yo no quiero que al terminar este primer año de estudio usted ya no siga en las clases. Diga, no, ya con un año es suficiente. Otros sacan 2 años. No, con estos 2 años yo le echo para adelante. No, si antes no tenía nada, eso es mejor no hubiese entrado nunca. Prepárese todo lo que pueda para ser un líder, mi amado, eficaz, eficiente en las manos del Salvador. Entre más reciba, más le va a poner el Señor para hacer. También fue esclavo en Egipto, esa es parte de la historia de Josué, esa es parte de las raíces de Josué, su trasfondo, de donde el Señor lo toma de la esclavitud, lo saca de la esclavitud a convertirlo en el pastor de Israel. Él vio los milagros que Dios hizo para liberar a Israel. Pasó por el mar rojo como en tierra seca. Estuvo con Moisés en el monte de Sinaí cuando Dios le dio a Israel los 10 mandamientos o toda la ley. Ese hombre tenía la experiencia viva, espiritual, vio con sus ojos el poder de Dios, tenía una convicción clara de Dios. En Refidín, en el desierto, Josué guió a Israel a la victoria contra los amalecitas mientras Moisés oraba. Como uno de los 12 espías, Josué descubrió muchas cosas sobre Canaán y demostró gran fe cuando declaró a Israel que ellos podían tomar la tierra. Mire, hermano, el enemigo más perverso y más peligroso de Israel eran los amalecitas, no eran los filisteos. Los filisteos fueron derrotados cualquier cantidad de veces. Mire, los derrotó David, los derrotó Sansón, los derrotó los generales de David, los filisteos, y se terminaron de repasear en la taza de leche cuando capturan el arca y se la llevan para la tierra de los filisteos. Ahí se terminó de arruinar todo. Entonces, los amalecitas eran unas personas crueles. Amalek para los judíos, hermano, era un enemigo a vencer en cualquier terreno. Y Josué demostró su gran liderazgo, pues luchando contra ellos y derrotándolos. Vamos a ver el inciso A, entrada en Canaán. Eso está en los capítulos Josué 1 al 4. Los primeros 4 capítulos de Josué
hablan de la entrada de los israelitas a la tierra de Canaán, o sea, la tierra de Palestina. En el capítulo 1, Dios le prometió a Josué que él tendría éxito, pero esta promesa venía con una condición. Josué tenía que obedecer las instrucciones en la ley, de la ley que Dios dio mediante Moisés. Sujeto a Dios y con su presencia, Josué comenzó a dirigir la nación. Era tiempo para que Israel entrara en la tierra prometida. Los cananeos habían escuchado mucho las historias sobre el gran poder de Dios y sabían que Dios había ayudado a los israelitas en las grandes batallas. El pueblo de Jericó tuvo miedo de Dios y de su pueblo. Josué envió a dos espías a Jericó sobre el lado occidental del río Jordán. Estos espías supieron por una mujer llamada Rahab que la gente de Canaán temía a Israel. Al saber que los perseguían, Rahab escondió a los dos espías en su casa hasta que estuvieran seguros. Fíjese que Josué aprendió del error de Moisés. Moisés envió 12 espías y de los 12, 10 le fallaron. Solo Josué y Caleb no le fallaron. Pero en esta ocasión Josué envía 2, ¿verdad? Envía 2. Jesús envió de 2 en 2. Era más fácil controlar la opinión de 2 personas porque enviaría a 2 personas de su fiel, ¿cómo decirle? Eran 2 personas de confianza para el líder Josué. Y estos 2 hombres, pues, hicieron la inspección y se dieron cuenta que en el rumor de la gente de Jericó había un terror porque Israel estaba allí y habían escuchado la historia de cómo Dios abrió el mar rojo y destruyó a los egipcios y de todas las grandes batallas que Dios peleó por los israelitas. Entonces en Jericó temblaban las rodillas. Y ahí usted conoce la historia, ¿verdad? Por supuesto, en la Biblia está allí el complemento para ver, por ejemplo, la conquista de Canaán, capítulo 5 al capítulo 12. Josué y los israelitas pelearon muchas batallas para conquistar la tierra prometida. Josué 5 al 12 cuenta sobre estas batallas. Hubo 4 circunstancias que les recordaron a los israelitas que se encontraban en la tierra prometida. Construyeron un monumento de piedra que les recordaba que Dios separó las aguas del río Jordán. Celebraron la Pascua para recordar el rescate de Dios en Egipto. Circuncidaron a todos los varones en Gilgal, lo cual mostró que ellos eran el pueblo santo de Dios, el pueblo del pacto. Dejaron de recibir el maná hasta ese día. Mire, hasta que entraron a la tierra prometida, dejaron de recibir el pan del cielo. Esto hizo que comieran las cosechas que se cultivaban en la tierra. Entonces vemos que la parte central o la parte destacable o el hecho destacable del libro de Josué es cuando este pueblo derriba, conquista la ciudad de Jericó. Además de estas 4 circunstancias, Josué se encontró con un ángel del Señor y le preguntó si estaba con Israel o con los enemigos. No, contestó el ángel, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Eso está en Josué 5:14. A ver, ¿por qué no me leen Josué 5:14? Para que miremos un poquito acerca de este encuentro maravilloso. Echémosle, me lo leen ahí, por favor. Amén, pastor. Amén. Amén. Listo, dele. Así dieron Josué 5:14, dice, él respondió, no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose de su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo?
Gracias, gracias. Bueno, Josué estaba preocupado porque no había por dónde, hermano, porque Jericó estaba en una colina y era una ciudad amurallada, ¿verdad? Si ya le explico, por eso quise tocar el texto. Era imposible de derrotar esta ciudad así nomás. Se necesitaba no solo la pericia militar, no solo la estrategia, se necesitaba la intervención directa de Dios. Pero aquí hay un dato fenomenal. Aquí hay un dato increíble. Uno, el cumplimiento de la palabra de Dios a Josué: yo estaré contigo, como estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo. Josué está aparte pensando, de repente está orando al Señor, hablando con Dios: Señor, ¿cómo hago? Está aparte, porque hay momentos en donde el hombre de Dios tiene que apartarse para hablar con Dios, para poner su mente en orden, para recibir revelación del Espíritu de Dios. Y el Señor se le aparece a Josué. Entonces, ¿por qué no es un ángel? Pues porque los ángeles nunca han aceptado adoración. Jamás. Y usted ve el texto, ¿verdad? El texto dice que cuando el varón con la espada desenvainada le declara a Josué quién es el príncipe del ejército de Jehová: he venido a ti. Entonces Josué se postra. Josué se postra. Y el ser maravilloso le dice: Josué, quita tu calzado, porque en el lugar que tú estás, tierra santa es. Solo una persona había dicho eso. Y solo una vez se había mencionado en la historia de Israel, en la vida de Moisés. Entonces, el ser que está allí no es nada más y nada menos que el Cristo preencarnado, que el Señor Jesucristo antes de ser encarnado en el vientre de María. Él mismo descendió, ¿verdad? Él mismo descendió. Entonces, por esas razones, Josué se postra. Por esas razones Josué se postra, porque se da cuenta que está allí en la presencia de Dios. Y claro, al ver puede ser, porque también tenemos aquí la presencia del ángel de Jehová, ¿verdad? Bueno, cuando estudiamos, perdónenme que me metí aquí, pero ustedes ya me metieron aquí. Ustedes con las preguntas y todo eso ya me metieron aquí. Cuando usted estudie Cristología del Antiguo Testamento, es una maravilla de clase. Bueno, de todas las clases que yo estudié en la licenciatura, Cristología del Antiguo Testamento es una maravilla. Yo lloré cuando yo leí el libro. Mano, el ángel de Jehová no es más y nada menos que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, por supuesto, porque cuando nace, su nombre es Jesús. Pero antes de venir a la tierra, es y era el Hijo de Dios. Entonces, el ángel de Jehová no es nada más y nada menos que el Cristo preencarnado. Entonces, bueno, ustedes me metieron ahí, ahora ya les dije, ¿verdad? Entonces, esa revelación vino de parte del trono de Dios. Porque hay momentos en la vida, hermano, que nosotros no le hallamos ni pie ni cabeza a la situación. Necesitamos la intervención de Dios. Necesitamos la luz de Dios para que Él nos dé la victoria y abra caminos por donde no lo hay. Entonces, cuando el Señor le dice: mira, tienes que dar 7 vueltas alrededor, y el arca del pacto va delante del campamento, y empieza a darle las instrucciones,
y a la séptima vuelta o el séptimo día darán 7 vueltas más y ahí van a gritar, las trompetas van a sonar y allí Dios dará la señal. Y así fue, Dios derribó las murallas de Jericó y Josué conquistó la ciudad. Bueno, vamos a obviar esta argumentación que está aquí, vamos a entrar a la siguiente diapositiva. Batallas en el centro de Canaán. Josué capítulo 6 hasta el capítulo 8. Las batallas en el centro de Canaán fueron contra las ciudades de Jericó y la tierra de Ai. El milagro de la derrota de Jericó demostró a Israel que Dios usaría su poder sobrenatural a favor de ellos. Fue una señal de la promesa que Dios les daría a la tierra entera. Teniendo en cuenta aún la batalla de Jericó, Dios le dio a Israel una orden extraordinaria. Le dijo que no guardara ningún objeto de la ciudad, ¿verdad? Pero un israelita llamado Acán desobedeció y guardó oro, plata y un manto hermoso y lo enterró bajo su tienda. Un solo pecado cometido por un hombre ocasionó la derrota de Israel en Ai. Acán y su familia fueron apedreados, según Josué 7. Nunca olvide el peligro de un pecado, hermano. Mire, hermano, el pecado es lo más horripilante que existe. Decía Billy Graham, si el pecado nos sacó del paraíso, deberíamos de odiarlo toda la vida. Porque cuando el hombre peca, se aleja de Dios, se separa de Dios y todo lo que está a su alrededor se destruye. El pecado de Acán, la avaricia de Acán, la codicia de Acán fue más allá de los límites y eso le trajo la desgracia al pueblo y murieron muchos por ese pecado porque Israel fue derrotado. Fue derrotado. Ahí está la historia para que usted la medite y saque buenas lecciones, mi amado. En el sur de Canaán, Israel batallas en el sur, Josué 9. En el sur de Canaán, Israel derrotó a los amorreos, otro grupo de gente llamada los gabaonitas, engañó a Israel. Los israelitas no fueron sensibles a la dirección de Dios, fueron aflojando, sino que por el contrario dependieron de su propia sabiduría y firmaron un tratado de paz con los gabaonitas. Mire, hermano, cuando nosotros cambiamos las reglas del Señor, nos sale todo torcido, hermano. Todo iba bien hasta que Israel empezó a hacer pactos de paz con las naciones oprimidas. Por este tratado Israel no destruyó las ciudades de Gabaón, más bien forzaron a los gabaonitas a ser siervos cortando leña y cargando agua. Trabajo que ellos podían hacer. Entonces algunas de las otras ciudades de los amorreos atacaron a Gabaón, Josué 10, 1 al 5. Israel peleó y Dios hizo llover piedras grandes de granizo para matar a estos enemigos. Ese mismo día Josué oró y Dios les dio horas extras de luz del día a los israelitas, teniendo así más tiempo para terminar con la derrota de los amorreos. Era contra los amorreos, yo había dicho contra Amalek, corrijo, era contra los amorreos. Dios oyó la oración de Josué, ¿verdad? Como canta la hermana Reina, oró Josué y el sol se paró, ¿verdad? Bonito cántico. Entonces, aquí vemos algo importante que, pues, Josué al fin siempre aflojó, siempre no cumplió al 100% el mandato de Jehová y todas estas naciones, algunas se fueron quedando, ¿verdad? Ahí en la tierra santa, que después fueron instrumento del enemigo para ser tropiezo de Israel. Entramos a Jueces, ¿verdad? Posesión de Canaán. Posesión de Canaán. Autor y fecha, el Talmud judío nombra a Samuel. Ya vamos a ver qué es el Talmud.
el Talmud judío nombra a Samuel como el autor de Jueces. Note también que Samuel continuó ministrando como juez y sacerdote a lo largo del reinado de Saúl. Eso está en la figura 3.14 en su libro. Las palabras, en estos días no había rey en Israel, aparecen 4 veces en Jueces, ¿verdad? Aparecen 4 veces en Jueces. Estos versículos sugieren que Samuel escribió Jueces después de que Saúl llegara a ser rey en el año 1050 a.C. Cuando el autor escribió, no se había hecho la toma de Jerusalén. Josué 1:21. David conquistó a Jerusalén venciendo a los jebuseos aproximadamente en el año 1000. Eso está en segundo libro de Samuel 5:7. Así que podemos calcular que Samuel escribió Jueces entre el 1050 y el año 1000. Hablando de que un promedio de 50 años se tomó el libro. Se tomó para escribir el libro. ¿Qué es el Talmud judío? El Talmud, ¿verdad? En hebreo significa instrucción o enseñanza. Este Talmud es una compilación, es una recolección de discusiones, opiniones, conceptos rabínicos sobre las leyes judías, sobre tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. Es un inmenso código civil religioso, elaborado entre el siglo III y el siglo V por eruditos hebreos de Babilonia y la tierra de Israel. El Talmud es el segundo código de autoridad después de la ley, después de la Torá, después del Tanaj, que es el Antiguo Testamento. El Talmud judío es el segundo libro o la segunda autoridad religiosa. El Talmud judío es muy, muy sublime. El Talmud judío para los israelitas. ¿Por qué? Eso viene recogiendo opiniones y todo lo que acabamos de mencionar de hombres muy sapientes. O sea, no son opiniones del populacho, son opiniones de rabinos, de maestros, de ancianos, ¿verdad? Acerca de, decíamos aquí, leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones, dichos, parábolas. Todo esto se fue compilando en libros. Eso se llama el Talmud judío. Título y propósitos. El título Jueces describe a los que gobernaron después de Josué. Los que gobernaron después de Josué. Durante esos 400 años, Israel era un grupo de tribus. O sea, duró 400 años el periodo de jueces. Y Israel era un grupo de tribus. Cada tribu se gobernaba a sí misma, o sea que era autónoma. El libro de Jueces tiene 2 propósitos. Primero, registra la historia de Israel entre Josué y Samuel. Es un registro histórico, es una narrativa importante que nos da todos los elementos satisfactorios, descollantes, que ocurre entre el libro de Josué y los sucesos y el libro de Samuel, que es cuando ya empezamos a ver la aparición del primer rey. Segundo, da a conocer el ciclo espiritual de Israel en Canaán. Da a conocer el ciclo espiritual de Israel en Canaán. Se negaron a obedecer al Señor y se volvieron a los ídolos. Bueno, ¿qué es un ciclo? Por ejemplo, un ciclo o el ciclo de Jueces, pues comenzaba con Israel en desobediencia y terminaba con Israel obedeciendo. Israel en desobediencia, las consecuencias, una horda enemiga o
o una tribu enemiga los invadía, los sometía. Israel, en medio del sometimiento, clamaba a Dios. Dios levantaba un juez con su Santo Espíritu y este juez reconquistaba a Israel para Dios, y en ese tiempo que vivía el juez, Israel estaba siguiendo a Dios. Ese se llama ciclo espiritual, ¿verdad? Así que Dios envió a otras naciones para conquistarlo. Ahí está. Después de algunos años de esclavitud, Israel clamó a Dios y él envió un libertador. En libertad nuevamente adoraron a Dios, pero pronto el ciclo de pecado comenzó otra vez. O sea, a veces duraba 20 años, 40 años, 30 años el periodo de obediencia y después volvía a caer. Al morir el juez, volvía a caer la nación y ahí está. Entonces volvían a aparecer las consecuencias. Veamos las condiciones en el tiempo de los jueces. O sea, ¿cuáles eran las condiciones? ¿Qué estaba pasando? Jueces 1, verso 1 hasta el capítulo 3, verso 6. Echemos un vistazo a las áreas no conquistadas. Mire lo que ocurrió aquí. Dios mandó a Israel que sacaran a todos sus enemigos de la tierra, pero ellos no obedecieron completamente. Había todavía algunos cananeos morando allí después de la conquista de Israel. La orden era: no dejen a nadie con vida. Estos enemigos se quedaban en fortalezas que Israel nunca conquistó y causaron muchos problemas al pueblo de Dios. Jueces 2, 1 al 3. Algunas veces los cananeos trabajaban para Israel y les pagaban impuestos, pero cuando Israel dejó de caminar con Dios, sus enemigos prevalecieron contra ellos. Ese era el problema. Veamos el círculo de fracaso de Israel. Vez tras vez, los israelitas tuvieron el mismo problema. Los cananeos que moraban en la tierra influyeron al pueblo de Dios a adorar ídolos. Mire qué problema aquí. Este es el problema que Dios quería evitarle al pueblo. Cuando Dios anuncia algo, cuando Dios dice algo, hay que cumplirlo. Esto causó que Dios enviara naciones enemigas a conquistar a Israel. En esos tiempos difíciles, Israel se arrepintió y clamó a Dios. Él contestó las oraciones y levantó un juez para liberarlos. Israel le sirvió a Dios por un tiempo, pero después de unos pocos años, el ciclo comenzó. Nuevamente, Jueces 2, 15 al 19. Veamos los 6 jueces importantes que liberaron a Israel. El libro menciona un total de 13 jueces. De estos 13, el libro dice poco de 6 jueces menores. Entre ellos están Sangar, Tolá, Jair, Ibsán, Elón y Abdón. Son jueces irrelevantes. Jueces registra que el ciclo de pecado de Israel sucedió 6 veces. El pecado de Israel los llevó a ser esclavos de las naciones cercanas. Estas naciones enemigas les robaron tierra, cosechas y animales. Algunas veces forzaron a Israel a pagar impuestos. Mire usted, después de ser cabeza, eran cola. Cada vez que Israel se arrepentía y clamaba a Dios, él levantaba un juez importante para libertar a su pueblo. Dios hizo maravillas por medio de estos 6 jueces. Ellos mostraron el poder de Dios y les recordaron a los israelitas que Dios mantenía su parte del pacto cuando le obedecían. Hay algo que nunca debemos olvidar. Si usted honra a Dios, Dios lo va a honrar a usted. Si usted le desobedece a Dios, no espere que Dios corra cuando usted le busque, cuando usted clame en el momento de la angustia. A veces nosotros apartamos a Dios y nos refugiamos en aquella palabra que dice: sí, es que Dios es fiel, pero también quiere de nosotros fidelidad y obediencia. Bueno, ahí están las argumentaciones y el contexto y el contenido de Jueces. Gloria a Dios. Vamos a entrar al libro de
Ruth. Pero voy a pedir a todos los alumnos que en Classroom, el día de mañana, me escriban los 6 jueces importantes que libertaron a Israel. El nombre, usted me va a escribir ahí. Estos son los 6 jueces importantes. Entre ellos van a encontrar pues a Sansón, ¿verdad? Ahí usted los va a enumerar. Quiero que cada uno de los alumnos que están en Classroom, en el curso de Antiguo Testamento, me escriba ahí, jueces importantes que libertaron a Israel, ¿verdad? Me pone los nombres ahí en escalonamiento. Bueno, salimos de jueces, ahora vamos a ver la historia de Ruth, uno de los 2 libros que tienen nombre de mujer. Ruth, una historia de la gracia de Dios. Mire, este libro de Ruth es el mensaje más poderoso de Dios a Israel acerca del gentilismo. Es increíble. Título y propósito. Ruth es el personaje principal del libro. Ella era una mujer piadosa de Moab, quien tuvo gran fe y amor para el Dios de Israel. La ley le prohibía ser parte de Israel, según Deuteronomio 23:3. Vamos a ver, hermanos, léame Deuteronomio 23:3, porfa. Vamos a ver qué decía la ley. Amén, pastor. Listo. Dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Gracias. Wow, tenía un tope y el tope lo puso Dios. No era una cuestión tribal, no era una cuestión étnica, el tope lo puso Dios. No entrará amonita ni moabita. Es que el pecado de los amonitas y los moabitas era abominable en la presencia del Señor. Entonces, bueno, sería lindo estudiar, ¿verdad?, a profundidad el por qué Dios le pone ese impedimento. Siempre hemos visto un Dios abierto. Incluso da algunas instrucciones en la ley de cómo convertirse en un judío prosélito, en un extranjero, y habla de los extranjeros, pero los moabitas y los amonitas son un caso especial. Son un caso especial. Para el hermano o hermana que tenga la gentileza y el deseo de darnos la información, lo puede postear en Classroom, ¿verdad? ¿Por qué Dios prohibió a los amonitas y moabitas ingresar a la congregación de Israel, ser parte de Israel, ¿verdad? Sería bien resumidito por qué y vamos a aprender todos. Bueno, vamos aquí. Su historia nos enseña que Dios se complace en mostrar misericordia a las personas de todas las naciones. Ruth, como Rahab, era gentil. Ambas fueron antecesoras del Mesías judío, Mateo 1, verso 5, asombroso. El autor, las escrituras no identifican al autor del libro de Ruth. La tradición judía en el Talmud nombran a Samuel como el autor. Nombran a Samuel como el autor. Es posible, ¿verdad? Es posible. Porque la historia de Ruth es una historia que es posible que esté dentro de la existencia de Samuel, ¿verdad? Porque es como una historia de familia. No tiene nada que ver con el trono, no tiene nada que ver pues ni con el sacerdocio. Es una historia de familia que la tradición la coloca cronológicamente
después de Josué, perdón, de Jueces, por el asunto de con quién se casa Ruth y quién nace del matrimonio de Ruth y quién es el descendiente del que nace del matrimonio de Ruth y quién finalmente, ¿verdad? De quien finalmente vendría el Mesías. Entonces, por eso es que cronológicamente Ruth es injertada después de Jueces, después de Jueces. Bueno, ya en el final de este libro lo vamos a ver, ¿verdad? Bueno, la fecha, el primer versículo de Ruth comienza: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Es una narrativa. Así vemos que la historia de Ruth sucedió en el tiempo de los jueces, pero en el último capítulo de Ruth nos da una genealogía de Booz y termina en David. Mire, por lo cual muchos piensan que el libro se escribió durante el tiempo de David. Bueno, puede ser. Puede ser, puede ser. Con este tipo de libros así, que no hay no hay una, ¿cómo le digo? Una autoría clara, así como cuando Pablo escribía, ¿verdad? Yo, Pablo, a los santos que están en Galacia. Entonces, es bien complicado determinar la fecha. ¿Qué pasa con el contexto histórico? Los tiempos de los jueces, o sea, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo en el momento o en el tiempo que se escribe el libro sagrado? De eso se trata el contexto histórico. Bueno, ocurría que eran tiempos pecaminosos y oscuros. Entonces la historia de Ruth desde esos días ha sido como una estrella que brilla en la oscuridad. Al no haber un pastor, al no haber un profeta, al no haber un líder, la cosa quedó a la deriva. La historia comienza con una pareja judía, Elimelech y Noemí, saliendo de Judá. La hambruna los obligó a salir en búsqueda de alimento, por lo cual viajaron a Moab, una nación al este del Mar Muerto. Veamos las 6 enseñanzas especiales sobre el libro de Ruth. Ruth es uno de los 2 libros bíblicos con nombre de mujer, el otro es Esther. La historia de Ruth brilla como una estrella en los tiempos oscuros de los jueces. Muestra que Dios, número 3, muestra que Dios ama a los gentiles y desea salvarlos. 4, enfatiza la redención, así como Booz redimió a Ruth, Jesús nos redime o nos redimió a nosotros. El libro es famoso por las palabras de Ruth en Ruth 1, versos 16 al 17. Donde quiera que tú fueres, iré yo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso es histórico, como dicen, esas palabras hicieron historia. Muestra que la vida puede ser difícil, pero Dios todavía es mi rey. Como nos lo recuerda el nombre de Elimelech. Seguimos avanzando. Este libro, para gustarlo, habría que leerlo. Veamos inciso A, Noemí y Ruth se trasladan de Moab a Belén. Regresan nuevamente. Dice ahí, lea Ruth capítulo 1. Obviamente usted lo puede hacer en su casa. Noemí se quedó viuda, o sea, murió Elimelech, y perdió a sus 2 hijos. ¿Verdad? Uno de ellos era esposo de Ruth. Tanto ellos como su esposo murieron en Moab. Puesto que la hambruna en Judá había terminado, ella decidió volver a Belén para vivir sus últimos años de soledad. Noemí alentó a sus 2 nueras, Orfa y Ruth, a permanecer en Moab. Orfa estuvo de acuerdo y volvió a su gente y a sus dioses, pero Ruth se aferró a Noemí. El libro de Ruth es bien conocido por las palabras que ella le dijo a Noemí en Ruth 1, 16, 17. Bueno, el nombre de Ruth ha llegado a ser un símbolo de fidelidad, lealtad y compasión.
En inglés la palabra ruthless significa despiadado, es decir, lo opuesto a lo que era Ruth. Noemí y Ruth volvieron a Belén juntas. Ruth, inciso B, Ruth encuentra a Booz en su campo. Lea Ruth capítulo 2. Ruth salió a espigar para que ella y Noemí tuvieran algo que comer. El efecto de espigar significa que después de recoger la cosecha, el mejor trigo, en la ley estaba establecido que no toda la cosecha debía ser quitada. Debían de dejar un porcentaje para los pobres. Fue allí donde Ruth llegó al campo de siega de Booz, y ahí empezó ella a espigar, a quitar trigo, ¿verdad? Arrancar trigo para llevar a casa y hacer comida, ¿verdad? Bueno, ahí está. En la ley de Moisés mandaba a los judíos no recoger todo el grano en campo. Mira, ahí está. Sino que dejaron algo para los pobres como Ruth. Dios guió a Ruth a espigar en el campo de Booz. Aquí es donde trabaja la providencia de Dios. Era pariente de Noemí. Ojo con esto. Booz era el pariente cercano de Noemí y era un hombre apotentado. Y segundo pariente cercano que podría redimir a Ruth. El pariente cercano, la ley lo llamaba redentor. O sea, la palabra redimir es rescatar, ¿verdad? Rescatar, pagar el rescate. Jesús nos redimió en la cruz, nos rescató, pagó el rescate, pagó el precio de nuestra salvación. ¿Por qué rescate? Porque estábamos confinados a la desgracia, en manos del diablo y del pecado. Entonces, cuando Cristo paga el precio de nuestro rescate, nos redime y nos regala la salvación, ¿verdad? Eso significa redención, redentor. Bueno, sus responsabilidades incluían, bueno, vamos a la siguiente diapositiva, que incluía lo de ser un redentor. 1. Casarse con una viuda y proveer un heredero para el hermano o familiar que había muerto. Esa era una de las condiciones. En Israel no se acababa una descendencia. El pariente cercano tenía la obligación, en este sentido, de tomar la viuda legalmente y pues darle un hijo, un heredero, para que la descendencia del familiar muerto no quedara o no desapareciera, ¿verdad? Como fue en el caso de Elí y los hijos de Elí, que la descendencia de ellos fue cortada. Fue cortada porque la maldición los alcanzó y en la edad viril, en la edad de que podían procrearse los varones, no hubo nada. Dios lo impidió, por malo. Número 2, redimir o readquirir la tierra que un pariente hubiese perdido o vendido a alguien fuera de la familia. Era la segunda, pues el segundo deber del redentor. 3, redimir a un pariente que hubiera sido vendido como esclavo, lo podía recuperar, podía pagar el rescate, el precio. 4, vengar el asesinato de un pariente. 5, así Noemí cobró ánimo cuando oyó que el Señor había conducido a Ruth hasta Booz. Este es exactamente la mitad del libro de Ruth y el punto en que Noemí sale de la amargura y entra en una nueva esperanza. Es en la boca de Noemí donde se conoce a profundidad la palabra amargura. Pobrecita, mire hermano, la pobreza es terrible, pero con la ayuda de Dios vamos para adelante. Bien, inciso C, Ruth habla con Booz en su era. Una era era un campo. Una era un campo donde se recogía todo el trigo, ¿verdad? Se recogía todo el trigo y ahí se hacían dos cosas. Se desgranaba el trigo, se sacaba el triguito en la casullita o se quitaba todo, se desnudaba el trigo y usaban un aventador, que es lo que Juan menciona en su evangelio.
Juan Bautista. Dice, y el aventador está en su mano y limpiará su era. Apartará el trigo y apartará la paja. Entonces, lo que hacían ellos era que con el aventador, pala o gancho, tomaban el trigo y lo lanzaban al aire. Entonces, cuando lo lanzaban al aire, la basurita, el viento la movía y solo caía el puro trigo. Entonces, así iban apartando, limpiando la era, le llamaban. Así iban apartando el puro trigo para después trillarlo. Lo ponían en un molino, lo iban metiendo y habían dos piedras o rocas redondas enormes que eran movidas por un buey y todo caía en un hoyito. El trigo iba cayendo dentro del hoyito y lo que iba cayendo por dentro, la piedra como se estaba girando, la piedra arriba giraba, eso iba moliendo el trigo y así se convertía en harina. Así se convertía en harina. Bueno, entonces en esa era, eso está en Ruth capítulo 3, Noemí orienta a Ruth para mostrar interés en casarse con Booz, el pariente redentor. Booz estuvo de acuerdo. Él se encontraba durmiendo cerca a su grano cegado para protegerlo. O sea, cuando acumulaban todo el grano, que eran enormes cantidades, el dueño tenía que dormir ahí con los empleados, porque si no los vándalos se los llevaban. Entonces Ruth se acostó a los pies de Booz, que es una historia muy sentimental, muy bonita. Se acostó a los pies de Booz para mostrarle a él que ella deseaba que él se casara con ella. Entonces, si Booz extendía la capa sobre ella, le estaba diciendo que sí. Pero si no la extendía, no estaba de acuerdo. Entonces Booz extendió el borde de su capa sobre ella. Esta costumbre era un símbolo que demostraba que él estaba dispuesto a casarse, a protegerla y a cuidarla. Inciso D, Booz redime a Ruth y se casa con ella. Booz compró la propiedad que Noemí había vendido, la devolvió a la familia de Elimelech. También él y Ruth se casaron. Al redimir la tierra y casarse con la viuda, cumplió la ley de Moisés, ¿verdad? O sea, Dios restauró la posición social y el estatus económico de Noemí y de Ruth cuando Ruth se casó con el hacendado Booz y la vida les cambió, ¿verdad? Por la justicia que estaba en la ley de Moisés. Inciso E, la genealogía de Fares a David. Eso está en Ruth, capítulo 4, verso 18. ¿Por qué no me lo leen, por favor? Que ya estamos concluyendo con esta diapositiva, por favor. Me lo leen allí. Ruth, capítulo 4, verso 18 al 22, hermanos. Amén, pastor. Ok. Dice la palabra de Dios. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Gracias. Entonces, Fares son descendientes de Abraham, son de la línea de los antiguos. Aminadab, Fares, la línea de los antiguos, y del matrimonio de Booz con Ruth nace Obed. ¿Es así, hermano Juan Carlos? De Booz nace Obed. Booz engendró a Obed. Ajá. Y Obed engendró a Isaí. Pero ¿quién nace de Booz? Ahí donde está la conexión. ¿Quién nace de Booz? Obed. Obed. Gracias. Obed. Gracias.
Obed nace del matrimonio de Ruth con Booz. Obed es el papá de Isaí, es el abuelo de David. Entonces, ahora, la Biblia no dice el tiempo, pero sí menciona a los antecesores directos del Mesías. Booz engendra a Obed, Obed engendra a Isaí, Isaí engendra a David, y de David nace por descendencia en el tiempo el Mesías que viene por el vientre de María, María que es descendiente directa de David, de la tribu de Judá, ¿verdad? Entonces, así es que toma importancia la historia de Ruth, ¿verdad? Aunque es una historia familiar, pero con linaje real, ¿verdad? Con linaje mesiánico. Bueno, llegamos hasta ahí con nuestras diapositivas. La próxima semana vamos a estar con el otro complemento del capítulo 3. Aquí vamos a cortar.